Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión del día de hoy, donde pues vamos a ver precisamente actualización, bueno, una actualización, comentarios precisamente, normatividad vigente, eso sí, normatividad vigente en materia de carta aporte, que como ustedes podrán haber advertido, pues ha sufrido algunas modificaciones desde 2023, 24, obviamente a través de reglas de carácter general se cambiaron algunos conceptos, se cambiaron algunas formas de denominar ciertas circunstancias y sobre todo se hicieron adecuaciones, insisto, en reglas de carácter general precisamente para, pues obviamente ya homologar precisamente el tratamiento que se le deba dar a la emisión de la carta aporte. Ahora sí, todos los supuestos aplicables al día de hoy en materia de emisión de carta aporte y en qué casos te eximen de la emisión de ellos. Para ello, pues tendremos que observar precisamente la sección 2.7.7 que habla de la expedición del comprobante fiscal digital por Internet con complemento carta aporte. ¿Ok? Y esta sección, como ustedes observan, se divide en la subsección 2771 que habla de disposiciones generales y obviamente tiene seis reglitas esta subsección. Está la subsección 2772. Aquí ya habla del autotransporte y como pueden observar, son nueve reglas. Y transporte marítimo 2773 en materia de emisión de carta aporte. ¿Ok? Pues bien, ahora vamos a entrar en materia. CFDI de tipo ingreso con el que se acredita el transporte de mercancías, ¿correcto? Porque ya lo habíamos visto en la introducción, pero era pues obviamente, digamos que solamente la mención para efecto de introducir el tema. Aquí ya está, ahora sí, con regla o con soporte o fundamento legal, donde señala precisamente ya con comas, puntos y comas, precisamente el acreditamiento, bueno, cómo acreditas el traslado de mercancías, ¿correcto? Aquí está el texto de la regla íntegra. No lo voy a leer íntegro. Todo lo que está aquí está resumido en la siguiente lámina. ¿Correcto? Es decir, aquellos contribuyentes que sean contribuyentes, perdónenme, intermediarios o agentes de transporte dedicados al servicio de transporte de carga general o especializada que circulen por las siguientes vías. Pues ya lo habíamos comentado, aquí ya más está el aterrizaje legal, obviamente por vía terrestre, por vía férrea, vía aérea y evidentemente vía marítima. Ahí están categorizados los cuatro tipos de medios de transporte o modalidades de transporte que pueden hacer, no pierdan de vista, contribuyentes, intermediarios o agentes de transporte, ¿correcto? Oye, un contribuyente dedicado al servicio de transporte de carga, ¿qué es? Un transportista, ¿ok? Un intermediario, acá hay como que un intermediario, sí, yo no me dedico al transporte, yo soy una empresa de logística. Acá hay como que una empresa de logística, sí. Hay muchas empresas que se dedican precisamente, así se llaman empresas de logística o freight forwarders algunas, que dentro de la logística ellas que se encargan, a ver, tú quieres traerte una mercancía de Europa para acá o de Monterrey a la Ciudad de México, yo me encargo de toda la logística. Yo contrato el flete, obviamente el seguro, el embalaje, verifico la transportación, doy seguimiento al transportista y te lo entrego en puerta y coordino todas las maniobras. Eso es lo que hace una empresa de logística o intermediario o agente de transporte, ¿correcto? Oye, y entonces ahí qué va a pasar. Precisamente vamos a ver qué pasa en esa materia. ¿Por qué? Porque la empresa de logística, ella no te realiza el transporte. Oye, entonces ella está obligada a emitir carta aporte. Si la empresa de logística realiza el transporte por sus propios medios, te diría que la respuesta es sí, está obligado a emitir carta aporte. Pero si yo soy una empresa de logística y contrato a un tercero para que ese tercero transportista haga el transporte, yo nada más te facturo la logística
y la empresa de transporte a mí me tiene que facturar el traslado de esos bienes, ¿correcto? Ahorita va a quedar más claro con los esquemas que he preparado en el material, precisamente para explicar estas modalidades, ¿vale? Ahora, aquí vimos, digamos que el transporte natural, el transporte puro, pero hay otras modalidades que también implican trasladar bien mercancía o, por qué no decirlo, paquetes o documentos. Y precisamente aquí están señalados. Insisto, esto que está aquí es lo mismo que viene acá. Aquí habla de fondos, valores materiales, grúas, etcétera. Aquí está desglosado ya de una manera un poco más didáctica. A ver, aquellas personas que presten los siguientes servicios, que entre otros servicios impliquen la transportación de bienes o mercancías. ¿Cuáles? Servicios de paquetería y mensajería. Por supuesto, ¿cuántos de nosotros no hemos contratado pues entrega de paquetes? O por ejemplo, aquí en la oficina, si tengo clientes foráneos, pues muchos clientes me mandan su documentación o yo suelo mandar documentación al interior de la República. Pues obviamente es un servicio de paquetería. Oye, ¿y eso implica un traslado? Por supuesto. No es ninguna mercancía, pero sí es un bien, que es un paquete. ¿Qué documentación? O literal, estás mandando un regalo, un obsequio, estás mandando una mercancía de, oye, por ejemplo, pues compra en línea, Amazon, Mercado Libre, todos esos tipos de plataformas, pues utilizan mensajería interna o mensajería externa. ¿Cuántas veces no hemos contratado a DHL, FedEx, Estafeta, ese tipo de paquetería, mensajería? Pues obviamente también está implícito el tema del uso de la carta aporte. Servicio de grúas de arrastre y de grúas de arrastre y salvamento, depósito de vehículos. Literal, vas en tu vehículo y te quedas parado. Y ya no arranca y nada más no arranca y no arranca. Necesitas trasladarlo a tu domicilio o a algún taller. Lo típico es que le hables una grúa, ya sea que lo contrates de manera previa de que, perdón, la contratas en el momento o haces uso de tu seguro o, sí, contratas la grúa. Pues ese servicio de arrastre de grúa también está implicado en el uso del complemento carta aporte, ¿vale? Traslados de fondos y valores. ¿Por qué? Porque pues, obviamente, pues, ¿qué está trasladando la empresa de fondos y valores? Dinero. No es ni mercancía ni bienes, literalmente son valores. Y esos valores, obviamente, también están implícito la empresa que se dedique, las más comunes, Cometra, Panamericana, etcétera, ese tipo de empresas están obligadas a emitir carta aporte, ¿correcto? Muy bien. Y traslado de materiales y residuos peligrosos, porque en el complemento carta aporte, si viene un nodo o un apartado, un campo que hace la pregunta explícita si estás trasladando materiales peligrosos. Si la respuesta es sí, tienes que requisitar información adicional. Si la respuesta es no, evidentemente esos campos no se tienen que involucrar. Entonces, sí, la carta aporte puede ser tan sencillita o puede ser tan compleja dependiendo de la naturaleza del bien que se esté trasladando. Oye, en una carta aporte puedo poner varios bienes, no puedes, debes de poner los bienes que se estén trasladando a través de ese mismo medio de transporte. ¿Ok? Bien, entonces, esta regla que ya hizo la segregación de quienes están obligados, bueno, quienes van a utilizar la carta aporte para amparar el traslado de bienes y mercancías ilegal, tenencia o estancia, deben de expedir, aquí está la obligación, un CFDI de tipo ingreso al que le deben de incorporar el complemento carta aporte. Es reiterativo lo que vimos en la introducción, pero aquí ya está con la regla específica de miscelánea. Tengo mi CFDI de ingreso, tengo mi carta aporte y este va a ser el final del documento que le voy a entregar a mi cliente. ¿Correcto? CFDI al que se le incorpora un complemento carta aporte. ¿Ok? Obviamente este es FDI con los requisitos que dice el artículo 29A, entonces está por demás observar los requisitos del 29A, RFC del emisor, del receptor, clave de producto o servicio, forma de pago, método de pago, que si fue PUE, que si fue PPD, que si me voy a pagar con cheque, con transferencia, clave de producto o servicio, etcétera, etcétera. Pero en la guía de llenado de la carta aporte sí hay ciertas claves de producto o servicio específicas que se deben utilizar
precisamente para facturar ciertas situaciones. Las vamos a ver en unos instantes, ¿correcto? Entonces, tu CFDI con las reglas que ya por demás debemos de tener, obviamente aterrizadas, mínimas de un CFDI de ingresos. Y la carta aporte, pues obviamente, conforme lo que publica el SAT, obviamente en su guía de llenado. Y el CFDI, su complemento carta aporte, aquí está ya el aterrizaje, ampara la prestación de estos servicios, por eso está el CFDI de ingresos y acreditan el transporte y legal tenencia de los bienes, por eso está aquí, todos conjuntados en un mismo documento, CFDI de ingresos al que se le incorpora la carta aporte. Y no obstante que ya se los había mencionado, aquí la regla lo reitera, bueno, aquí está. Puedes utilizarlo de manera impresa o en papel o en formato digital, ¿correcto? Bien, ahora, el transportista va a poder acreditar la legal estancia o tenencia de los bienes de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional con el CFDI de tipo ingreso al que se le incorpora el complemento carta aporte, ¿ok? Viene una mercancía de procedencia extranjera de la parte del mundo que venga, pues va a llegar a la aduana mexicana. Obviamente en la aduana mexicana, pues para que se introduzca, pues debes hacer el trámite legal para su introducción, que es el pedimento de importación, donde se declara el valor en aduana, se paga el impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado en el caso que aplique, y por supuesto se pagan los impuestos, se declara la fracción arancelaria y toda la gestión en materia de comercio exterior, ¿correcto? Eso es inevitable. Ya llegó a la aduana. Entonces, con ese pedimento, digamos que es tu aval de que la mercancía está entrando de manera legal al país. Ahora, ¿qué pasa cuando ya de la aduana el transportista recoge la mercancía y la va a entregar al destino al que debe llegar? Pues emitiste tu CFDI tipo ingreso, le incorporas la carta aporte, pero adicionalmente le debes de incorporar el número de pedimento o documento aduanero que en los términos de comercio exterior sea aplicable. Entonces, bajo esta circunstancia en específico, cuando es una mercancía de importación, se va a emitir el CFD de ingreso, se le incorpora la carta aporte y a este documento se le va a incorporar el pedimento de importación o el número de documento aduanero que ampare la legal introducción de mercancía al país. Y con eso, ahí está ya cumplido el requisito de una mercancía de importación. ¿Vale? Esto es en el caso específico. Bien, ahora, para efectos de esta regla, en ningún caso se puede amparar el transporte o distribución de hidrocarburos y petrolíferos. Vamos a ver más adelante esta regla, no pierdan de vista la sección 2.6, sin que se acompañe la representación impresa en papel o digital del CFDI de tipo ingreso a los que se les incorpore el complemento carta aporte. Esta es la regla que les digo que se modificó, porque antes, todavía en 2021, hacía alusión que tenías que incorporarle CFDI de ingreso, carta aporte y adicionalmente el complemento de hidrocarburos. Este complemento de hidrocarburos no está vigente, ¿correcto? Y tan no estará vigente que ya vieron la regla también ya fue modificada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veamos las modalidades donde carta aporte te exime o en regla miscelánea te exime de la emisión de la carta aporte, independientemente del tipo de transporte que sea, si fuera local o federal, jurisdicción local, transporte local o jurisdicción federal, por el hecho de transportar hidrocarburos, siempre debes acompañar carta aporte, ya sea CFD de ingreso o CFD de traslado, pero nunca vas a dejar de incorporar carta aporte por el simple hecho de tratarse de un hidrocarburo. Entonces, aquí está esquemáticamente hablando el primer escenario. A ver, el cliente, en este caso una gasolinera, le compra a Pemex Refinación, que es el proveedor, y a su vez el transportista para trasladar mercancías a sus almacenes. ¿Qué es lo que va a tener que hacer Pemex? Pues obviamente Pemex o cualquier empresa gasolinera hoy día que hay en el mercado, G500, Shell, Pemex. Pemex pues, es obviamente su esencia
es la venta de pues, gasolina y diésel, ¿correcto? Pero también aquellos que estén relacionados con el giro gasolinero, Pemex también te factura el flete. Digo, Pemex no te da nada gratis, te cobra el combustible y también te cobra el flete o el traslado para la entrega de literalmente la pipa de gasolina o combustible, te la lleva a la gasolinera y obviamente te hacen la descarga de combustible en tu tanque de combustible. Pues bien, ¿cuál va a ser el proceso que debe de hacer Pemex o cualquier, en este caso, proveedor que esté cobrando el flete por el combustible? Pemex le va a cobrar al cliente y para ello le va a emitir el CFD de ingreso, ¿ok? Y en este CFD de ingreso, aparte de que le cobra el combustible, también le cobra el flete o el traslado del combustible. Y por ese hecho también tiene que emitir el complemento carta aporte, porque ya vimos que la regla te dice es ineludible. Traslado de hidrocarburos siempre deberá llevar carta aporte. Ahí está, ¿ok? Obviamente Pemex, pues obviamente con vehículo propiedad de Pemex, hace el traslado en el almacén o en el punto de descarga convenido que será la estación de servicio, ¿vale? Muy bien. Ahora, aquí está la obligatoriedad y por eso estoy achaque y achaque el tema de la guía de llenado. Los contribuyentes a que se refiere esta regla deben expedir el CFD ingreso y el complemento carta aporte de acuerdo con los diferentes instructivos de llenado para el CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte. Este es el documento, se los compartimos dentro de su material. El documento vigente al día de hoy fue publicado, la última publicación fue en 2025. Esa es la que está vigente al día de hoy, que tienen en su poder y por no está de más, ustedes la pueden descargar en el portal de internet. La verdad es que esto no es nada oculto, esto es de información pública, la pueden descargar en el apartado de el SAT, en el área de CFDI, obviamente complementos, se van a carta aporte, ahí viene información especializada y ahí se descarga los documentos. Si quieren, en unos instantes le exploramos y le picamos por ahí, ¿ok? Ahora, vamos a seguir con algunas otras modalidades. Dice, a ver, Luis Mondragón, bueno, creo que es Mondragón, estimado Luis. Buen día, ¿qué tal esto? Luis dice, en el caso de los agentes de transporte, ¿qué obligaciones tienen? También deben tener retenciones por si transporte, siendo que, mira, vamos a ver ese tema, estimado Luis. Ahorita vamos a ver el tema, ya en unas láminas más vamos a hablar ese tema y voy a hacer comentarios específicos al respecto, estimado Luis. Dice Raúl, cuando se hace carta aporte de traslado y de ingreso, me acabo de conectar, por favor, ¿me puede comentar? Ahorita le vamos a ver, estimado Raúl, vamos a ver. De entrada te reitero, CFD de ingreso cuando hay un cobro del ingreso por transporte. Ok, yo soy transportista y te voy a cobrar por el servicio de transporte, se emite CFD de ingreso al que se le incorpora carta aporte. Pero vamos a suponer que yo voy a transportar los bienes con vehículos de mi propiedad, pues ahí no va a haber cobro de ningún transporte, pero sí necesito trasladar la mercancía. Como no hay ningún cobro, la carta aporte no la puedes emitir por sí sola. Entonces se emite un CFDI de traslado al que se le incorpora carta aporte. Entonces, digo, entiendo que te acabas de conectar. ¿Cuál es la diferencia entre CFDI de ingreso y de traslado? CFDI de ingreso hay el cobro de una contraprestación por el servicio de transporte, lo que hace un transportista puro, ¿correcto? Yo cobro por mis servicios, emito CFDI de ingreso y emito carta aporte. Oye, yo no cobro por el servicio, vamos a ponerle nombre Liverpool. Liverpool obviamente te vende una lavadora, un refrigerador y te dice, oye, te doy servicio de entrega. No te cobra el flete, ¿ok? Te cobra la lavadora, el refrigerador y te emite el comprobante CFDI de ingresos por la lavadora. Pero cuando haga el traslado de la lavadora a tu punto de entrega, tiene que emitir un CFDI de traslado para amparar el traslado y le puede o no incorporar la carta aporte atendiendo las reglas que vamos a ver. Ahorita de todas maneras va a quedar más claro, ¿correcto? Muy bien. Ahora, vamos con otro supuesto. CFDI de tipo ingreso, bueno, perdón, seguimos. A ver, quien contrate, no hemos cambiado de regla. Quien contrate el servicio de transporte, ¿quién contrata el servicio de transporte? El propietario o el cliente, ¿correcto? Pues yo soy el propietario de la mercancía
y yo contrato un transportista para prestar el servicio. Pues literalmente hay un contrato de servicio de transporte donde está el propietario y está el porteador o entiendas el transportista. Esa es la relación jurídica o la relación comercial que va a haber pues, entre un cliente y un proveedor. No perdamos de vista que el que contrata y obviamente el que presta el servicio es contratante y contratista, cliente o prestador de servicio. Pues bien, quien contrata el servicio de transporte de sus bienes o mercancías, ahora, hago una acotación, ¿cuál es la diferencia entre bienes y la diferencia entre mercancías? Porque las reglas siempre hacen alusión a esto. Bienes o mercancías. Bienes es cuando, por ejemplo, contratas el servicio de traslado de bienes de tu propiedad que no son para venta. Son bienes míos. Oye, fíjate que me voy a cambiar de instalaciones. Voy a cambiar esta maquinaria y la voy a trasladar a otra bodega o a un punto, a otra área de producción. Son bienes de mi propiedad. Y mercancías, pues obviamente se refiere a artículos que sí son obviamente dirigidos para venta. Esa es la diferencia entre bienes o mercancías y esto también está referido en la guía de llenado. Bienes o mercancías, bienes son de tu propiedad, no son para venta y mercancías sí son literal artículos para venta o para comercializar. Bien, quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías está obligado, ajá, a proporcionar al transportista con exactitud datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que se trasladen. ¿Ok? Entonces, es porque muchas veces ahí me he encontrado casos en donde dice, oye, es que el cliente no me quiere dar los datos y yo no puedo emitir la carta aporte y entonces no le puedo prestar el servicio. Oiga, es que es negligencia. No, no es negligencia. El cliente está obligado a proporcionar todos los datos necesarios con la exactitud que se requiera o que se pueda tener precisamente para servir el servicio de transporte. Más adelante veremos unos ejemplos, unas cartas porte donde verán que obviamente pues son datos muy exactos que en cierto momento solamente el cliente tiene esa exactitud por la diversidad, si son agentes químicos, si son materiales solventes, residuos peligrosos, si es ropa, si son artículos eléctricos, etcétera, porque sí deben de dar pesos y dimensiones del bien que se está entregando, ¿ok? Ok, entonces debe dar con datos, los datos necesarios para identificar los bienes o mercancías que se trasladan de conformidad con los diferentes instructivos de llenado que obviamente publica la autoridad fiscal, ¿correcto? Muy bien. Ahora, bajo esta premisa, ¿cómo va a quedar el escenario? El propietario realiza un contrato para realizar o contrata para llevar a cabo el transporte de una mercancía y entonces se va a emitir un CFD de ingreso al que se le va a incorporar el cartaporte. Obviamente el CFD de ingreso, el emisor va a ser el transportista, ajá, y el receptor, pues va a ser el cliente, ¿correcto? Nos vamos a ir paso por paso. Y le incorporaré la carta aporte con los requisitos que obviamente tiene el instructivo de llenado. A ver, un primer supuesto de lo general a lo particular. El cliente contrata al transportista para trasladar sus mercancías a su almacén, ¿ok? Aquí está precisamente el caso específico, Raúl. Oye, ¿cuándo se tiene que emitir carta aporte? ¿Cuándo es CFE de ingreso? Yo soy el transportista, que en este caso yo sería el equivalente al proveedor. Yo voy a proveer el servicio de transporte y le voy a cobrar a mi cliente por ese transporte, pues obviamente está el CFE de ingreso y le incorporo la carta aporte. Y la entrega lo puedo hacer en el punto de entrega donde me instruye a mi cliente, ¿va? Ese es lo más básico, lo más general que vamos a observar el día de hoy. Vamos a ir, obviamente, viendo algunas modalidades, ¿correcto? Ahora, responsabilidades de la información que se esté vertiendo en la carta aporte. Es precisamente esta regla, la de la primera, la 27711, no nos hemos salido de esa regla, la que deslinda responsabilidades precisamente por los datos que se incorporen en la carta aporte. ¿Qué dice la regla? En caso de que se realice un servicio de traslado sin contar con el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, o bien el referido complemento no cumpla con lo establecido en el estándar del complemento carta aporte y los diferentes instructivos de llenado que emita la autoridad fiscal, ¿correcto?
serán responsables ante la autoridad competente cuando ésta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento carta aporte. Dicha responsabilidad se va a limitar a los datos que proporcione cada una de las partes involucradas en la expedición del complemento comprobante fiscal de conformidad con los subscribos de llenado correspondientes. ¿Qué es esto? Oye, si mi cliente me está refiriendo datos incorrectos de la mercancía que estoy trasladando, es decir, no me da correcto, literal la mercancía porque viene empaquetada, lo que ustedes gusten, pues evidentemente cuando hay un punto de revisión y detecta alguna irregularidad la autoridad fiscal, entonces obviamente se tendrán que deslindar responsabilidades del transportista. Estos son los datos que me dio el cliente. Si hay algún decomiso o retención de la mercancía, esto es precisamente lo que se refiere. ¿Por qué? Miren, vámonos ya a poner en la práctica. Por ejemplo, en el tema gasero. Tengo un cliente gasero que obviamente, pues desafortunadamente no lo puedo llamar de otra manera, pues temas de corrupción. Literal, los piperos, que así les llaman a los transportistas que van, pues obviamente recorriendo y sobre todo, colonias y todo esto, pues literalmente ya sabían en algunas ocasiones donde había puntos de retención y los procuraban evitar, porque literal dice a contadores que tiro por viaje nos retienen, o les damos su mochada o nos retienen la mercancía y nos hacen perder tiempo y luego resulta más caro ir al Ministerio Público a acreditar, uno, la propiedad del vehículo, obviamente la compra del inventario, aun y cuando lleves tu famosísima carta por, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que iba. La letra aquí muy padre dice, oye, pues con esto ya acreditas la legal estancia de tu traslado en el país, pero ya otras cosas ajenas que no están contenidas aquí, pues obviamente temas evidentemente ilegales, pues se dan en la práctica, ¿correcto? Pues obviamente la extorsión, te retienen, te piden dinero para no retenerte la mercancía, no trasladarte al Ministerio Público y como saben que vas a perder tiempo y dinero por todo lo que se da, pues muchas veces pues se accede a esta corrupción para, oye, prefiero darle su mochada a, a X funcionario a irme a perder una hora, pagarle al abogado, bueno, una hora me estoy viendo decoroso, ¿correcto? Entonces hay temas que en la realidad, pues desafortunadamente suceden en el país.